Realmente vamos a hacer la introducción de grupo para las disposiciones muy sencillas, muy concretas en el transcurso de las siguientes 2 semanas. 3 grupos por semana alrededor de eso, ¿no? Entonces, para poder ir iniciando directamente ya toda la parte de la semana. En sí son 2, ya lo que hago de acá. Esto de todos modos, anoche pasé a todo el grupo. No sé si ustedes ya han revisado, están en el grupo de WhatsApp del cual la doctora se le cruza, igual que a la doctora de microbiología, poco con las actividades del hospital. Entonces eso no le permite mucho poder venir, pero en la tarde, concluyendo el paralelo 1, en la parte de práctica, ya hablamos, revisamos un poquito y ya tengo el borrador listo. ¿Ya? Bueno, siempre vamos a hacer una pequeña introducción y decir que en general siempre las infecciones parasitarias, sobre todo se tomaban en cuenta que era exclusivo de países llamados en vías de desarrollo, ¿no? Que se utilizaba siempre ese término. Y en el transcurso de los últimos años ha habido un incremento en cuanto a los viajes, y por migración de población y mucha vez migración, por ejemplo, de algunos militares que han ido a países, por ejemplo, endémicos y han adquirido las enfermedades y han hecho lo que se llaman las enfermedades emergentes. Una imagen que no le he cambiado, pero estoy presentando un poco la presencia de vuelo en el mundo. Y normalmente, ¿por qué está esto? Porque justamente muestra una distribución bastante grande de los viajes. Y generalmente muchos de los pacientes en los viajes van con parásitos, van con virus, etc., ¿no? Llegan a otra población, toman contacto con los vectores y se infectan. Hay factores que van a influir siempre de todos modos en lo que es la parte de la parasitología. Lo que es la pobreza, la condición de la pobreza es muy importante porque eso permite que el individuo no tenga acceso a servicios de salud y pueda justamente enfermarse de una enfermedad. Esto es la condición donde falta, por ejemplo, el aseo de higiene. Un señor que está acá tiene alimentos acá, entonces justamente son factores que van a influir al respecto. Asimismo también las poblaciones rurales dispersas, que lo mismo que decía en la primera, tienen dificultad de acceder a servicios de salud en su momento, ¿no? Generalmente las cadenas epidemiológicas se presentan en muchas de las enfermedades infecciosas, que es como se puede acá. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Siempre va a haber un agente causal específico, un parásito. Ese parásito generalmente va a buscar, puede salir del huésped infectado, de la persona infectada, la persona que tiene parásitos, y al mismo tiempo puede haber un modo de transmisión de la gente. Esta gente va a ingresar por una puerta de entrada, vía oral, a través de la piel, ya vamos a estar viendo en su momento, y depende mucho de la susceptibilidad. La palabra que utilizo acá de susceptibilidad se refiere concretamente al aspecto en el cual el paciente, hay pacientes que son más sensibles, más susceptibles de enfermar en relación a otros. Muchos adquieren cierta característica en cuanto a la resistencia por factor inmunológico, ¿no? Dentro de lo que se ha visto, las enfermedades infecciosas, especialmente las enfermedades parasitarias, ha aumentado justamente por aumento de población de huéspedes con deficiencias inmunitarias de diversas causas. ¿A qué se refiere la deficiencia inmunitaria? El hecho de que el individuo disminuya su capacidad de defensa. Porque puede haber factores que están influyendo. Muchas veces las enfermedades reumáticas, donde se administra mucho corticoides, los corticoides bajan la defensa, los pacientes con la quimioterapia, y acá explico al respecto. Trasplante de órganos, la quimioterapia para el cáncer. Generalmente la quimioterapia requiere una serie de
protocolos de tratamiento que influyen en todo caso en la defensa. La infección por el VIH, aunque lógicamente se ha avanzado mucho, se sabe, se conoce, han mejorado los esquemas de tratamiento, pero siempre va a influir en la baja defensa. Muchas veces incluso el infectado, que ya después hablaremos más tarde en la parte teórica, qué es infección parasitaria y qué es enfermedad parasitaria, ahí vamos a poder entender algunos de los elementos. Generalmente, el sistema de defensa del organismo, la inmunidad que tenemos, yendo lo más grueso, tenemos dos formas, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular, en la cual justamente los linfocitos T del timo tienen células T de memoria que reconocen la característica, por ejemplo, del agente externo infeccioso, transmite, produce, ¿no?, lo que es células T de memoria, inmunidad celular. Al mismo tiempo, los linfocitos T que pueden estimular a los linfocitos B, los cuales incluyen las células plasmáticas que van después a determinar la producción de inmunoglobulinas o anticuerpos que van a permitir ser captados en su momento por alguna prueba, ¿no? Sobre todo, lo que muestro en este cuadro, en primer lugar, es el hecho de que se tiene que insistir mucho en lo que es una palabra, la anamnesis, el interrogatorio que se realiza, o que realiza el médico al paciente. Y entonces, para poder hacer un diagnóstico preciso de infecciones parasitarias. No solamente eso, pero estoy haciendo énfasis. Después, tiene que haber un conocimiento, acá digo, de geografía y condiciones ambientales, en general, de dónde viene el paciente, la procedencia importante, para poder definir un poco el tipo de enfermedad que pueda estar presentándose, ¿no? Por eso es que la imagen está, el globo de refracto en la mano, y la imagen de la llama corresponde, por ejemplo, a la presencia de enfermedades infecciosas. ¿Qué es lo que normalmente tiene que haber? Cuando el paciente o la persona tiene una dolencia o está de salud, acude al médico. El médico va a realizar un interrogatorio dirigido, porque muchas veces el paciente le comenta del aspecto familiar que está pasando, que ha influido en esto, no, pero tiene que ser muy bien dirigido. Y luego examina al paciente y elabora un diagnóstico presuntivo. Esto se basa en lo que vamos a ver enseguida. La identificación. El motivo de la consulta es fundamental, ¿no? La enfermedad actual, qué tipo de sintomatología. Y acá, por ejemplo, se toma en cuenta la evolución de los síntomas, factores desencadenantes o concomitantes del síndrome. El hábito psicobiológico, en general, cuando se toma, si tiene algunos hábitos en cuanto al tipo de alimentación, a lo que es, por ejemplo, si es fumador, si consume bebidas alcohólicas, etc. Todos esos factores van a influir. El antecedente personal, si hay en la familia alguien que tiene la misma enfermedad, un examen funcional y un examen físico. Eso conlleva a lo siguiente. El médico, y generalmente ustedes después con el tiempo, al cabo del aprendizaje gradual en el curso de todos los años, van a ir, por ejemplo, ya pudiendo, digamos, realizar sus diagnósticos presuntivos. Sospechamos de esto, sospecho de esto, ¿verdad? Y entonces solicita médico médica los exámenes de laboratorio para poder confirmar ese diagnóstico presuntivo. ¿Ya? Hasta aquí, no sé si hay alguna duda. El paciente, con la orden médica, va a ir al laboratorio, lleva la muestra biológica, o muchas veces el laboratorio le toma una muestra de sangre, ¿no? ¿Qué es lo que hace el laboratorio? Observa, analiza, identifica y elabora un informe, ¿no? Muchas veces se va utilizando algo ya de tecnología, por otra parte de lo que es el PCR, ¿no? O también se utilizan diferentes procedimientos. Y el médico recibe el resultado que le trae el paciente del laboratorio clínico para interpretar los exámenes. Y en esta imagen, ¿qué es lo que pongo? Generalmente confirma el diagnóstico e indica el tratamiento
correspondiente y posteriormente se realizará la prevención y control. Siempre debemos hablar de prevención y control, ¿no? Queme mucho la imagen. El médico que está explicando a la mamá del niño los síntomas que tiene, y el niño lógicamente tiene más confianza, está mirando a la mamá, la expectativa frente al malestar o lo que ¿no? Y acá comienza a hablar de la importancia del laboratorio clínico en las infecciones parasitarias como método básico. Muchas de las prácticas que son más que todo de observación, de reconocimiento, ¿no? Vamos a conocer el tipo de muestras biológicas. Generalmente, todos siempre han escuchado, han hablado y han tenido alguna referencia de lo que viene a ser los parásitos intestinales, ¿no? Entonces, la materia fecal resultante del catabolismo es un elemento que va a permitir en su momento la identificación de parásitos intestinales. Permite la búsqueda de formas de reproducción, huevos, larvas y quistes. Todo parásito tiene un ciclo. En ese ciclo justamente va a ir desarrollando las formas y van a ser eliminadas a través de la materia fecal y van a contaminar el medio externo, van a contaminar los alimentos, etcétera, que vamos a ir viendo un poco más adelante. Si hay alguna duda hasta acá, una primera imagen, vamos a ver muchas veces, de la forma, por ejemplo, de los huevos de parásito. Cada uno tiene una forma, una característica. Nosotros vamos a ir reconociendo esas formas, ¿ya? Muchas veces vamos a escribir en la pizarra, o voy a escribir yo, con algunos detalles, ¿no? Y luego acá que tengo una imagen muy general de las formas de quiste. Generalmente en muchos de los reconocimientos que se va a ir haciendo, ¿qué es lo que se hace? Generalmente se va a colocar la cámara de los celulares, porque generalmente todos los celulares que ya ustedes tienen son ya celulares donde las cámaras son mucho más sensibles, potentes, etc., ¿no? Entonces ya han desarrollado también muchos de ustedes, yo creo que ninguno, la destreza de poder tomar las imágenes. Tomamos las imágenes, grabamos, abrimos un archivo en el teléfono y eso nos facilita el reconocimiento posteriormente. Más considerando que los grupos son mucho más numerosos, entonces tenemos que tener bastante referencia y tener la paciencia en cuanto al reconocimiento. En sangre, obviamente podemos encontrar muchos parásitos en sangre, fundamentalmente. Y acá puse también lo que se llama exámenes en fresco, es decir, cuando se hace un examen directo, por ejemplo, del paciente. Y puse acá también un método de concentración. Y como ejemplo, el micrométodo de concentración en tubo capilar para el Chagas seguro, que generalmente se fue haciendo en muchas áreas endémicas. Eso se realiza en esta forma, ¿no? Se carga, muchas veces se utilizan unos tubos capilares que emplea el laboratorio, y en algunos casos el tubo capilar puede ser perfectamente observado al microscopio. Es decir, hay un cortatubo, o también muchas veces se recomienda cortar y colocar la gota y observar el microscopio. No me salió la imagen acá, quería verlo. También en algún momento esa muestra de sangre tiene que ser coloreada, ¿sí? ¿Sí? Bueno, enfermería, ya. Espero que no esté muy delicado. Le den paracetamol, que no le den aspirina. No, mejor si le dan paracetamol o algo así, ¿no? La aspirina ya está, pues es muy buena, pero como somos zona endémica de dengue, entonces se puede colorear la forma en la cual se colocan las muestras de malaria para malaria, ¿no? Y para las 4 especies. Posteriormente estudiaremos la malaria, ¿ya? ¿Se ve bien? No sé, o quieren apagar un ratito la luz para poder ver mejor. ¿Sí? ¿Alguien?
para las dos palabras. Sí, pues, bueno, y acá la búsqueda de plasmón en sangre, ¿no? Se está entendiendo hasta aquí, ¿verdad? Tal vez voy a ir un poquito más, ser más dinámico en la parte esta, con el fin de poder llegar a distribuir los grupos, sortear, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero también la sangre, muchas veces cuando se coloca en reposo una muestra de sangre sin anticoagulante, se obtiene el suero, ¿no? Y entonces en el suero, ¿qué es lo más importante? La búsqueda de inmunoglobulinas. ¿Ya? Que esas inmunoglobulinas son anticuerpos que desarrolla el organismo frente a infecciones como el plasmocitos o plasmodium. Y seguramente alguien dirá, pero si usted ha hablado hace unos instantes de el método de concentración directo para la enfermedad de Chagas aguda. Sin embargo, Chagas tiene, por ejemplo, tres fases: una fase aguda, una fase latente o indeterminada y una fase crónica. La fase latente, la fase crónica, generalmente ya no vamos a encontrar para estos circulantes, sino vamos a requerir la utilización, por ejemplo, de medir los anticuerpos mediante algunas pruebas. Acá, una imagen está recibiendo la acción de los partos, está estimulando su sistema inmunológico que permite la producción de inmunoglobulina. En algunos casos, cabalmente, puede ser, por ejemplo, el desarrollo de algunas técnicas, como la técnica de Lisa en general. Muchas veces también se puede utilizar, por ejemplo, en la sangre, etcétera, el PCR, reacción de cadena de la polimerasa, para el diagnóstico de enfermedades parasitarias. Tal vez se conoce mucho más y se ha desarrollado más en mucho medio el diagnóstico de enfermedades por virus. Asimismo, dentro de los especímenes, la orina. Es frecuente en algunos casos la localización, por ejemplo, de algunos parásitos a nivel de las venas vesicales de la vejiga, especialmente el epitosoma hematorio. Entonces, la muestra que se va a requerir, una muestra de orina, para poder identificar la forma de huevo. Nosotros vamos a ver esto después, posteriormente, en el capítulo correspondiente a eso, ¿no? Esto no tenía que estar acá, pero no lo veo. Líquidos subarraquídeos. Seguramente, más adelante, ustedes podrán estudiar, por ejemplo, en microbiología les va a hablar la doctora de lo que es las cuadros de meningitis meningocócica, por una bacteria que muchas veces se presenta. Pero en algunos casos, en los medios, en la naturaleza, en lugares donde se retiene agua, el agua no tiene las condiciones ideales, muchas veces prolifera como se presenta la ameba citadina. Cuando los individuos toman contacto con el agua y penetra un poco a nivel olfatorio y se encuentran presentes las formas parasitarias, pueden producir un cuadro justamente de lo que es una meningitis, ¿ya? Meningitis granulomatosa primaria. Y para eso, generalmente, cuando se llega, para poder llegar a un diagnóstico, pese a que existe una mortalidad del 80 a 90%, pero se tiene que tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, hacer un procedimiento de tinción y observar las amenas, ¿no? Está el procedimiento porque, como en todos, siempre hay pacientes que tienen una resistencia, ¿no? Pero generalmente vamos a hablar más adelante que es bastante. Muchas veces los pacientes van a presentar lesiones o úlceras, por ejemplo en el brazo, entonces en piel y tejidos. Y esas úlceras se producen por la acción de parásitos, por ejemplo la leishmaniasis, ¿ya? Entonces se tiene que tomar una muestra y se tiene que utilizar la secreción. Se utiliza un palito aplicador de madera, ¿no? Para el examen directo, aquí puse el cuadro donde viene lo que sea el cultivo para el desarrollo de la leishmania, que más adelante hay un cuadro en el cual voy a mostrar eso,
Y junté los tres para poder hablar un poco del diagnóstico, pero mayormente estoy hablando del examen radiológico directo, la muestra biológica, que sería, por ejemplo, una secreción de piel. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Okay. Muy bien. Muchas veces se tienen que hacer biopsias. Realmente, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de biopsia? ¿O para qué nos puede servir? Biopsia es dar una muestra de un ser vivo. Pero generalmente es una porción del tejido, ¿verdad? Generalmente muchas veces se sacan biopsias con el fin de la búsqueda o analizar, por ejemplo, una tumoración extraída de alguna parte del organismo. Pero también en algunos casos de los tejidos se puede penetrar más profundamente, en el caso de la meniesis endocercosa, ¿no? Hay casos en los cuales los exámenes en la imagen inicialmente no demuestran la presencia y se requiere hacer una biopsia para poder confirmar e iniciar el tratamiento correspondiente. Bueno, vamos a seguir. Porque aquí es donde viene el trabajo que van a ir realizando ustedes en el curso ya para la próxima semana, probablemente, ¿no? Entonces ya vamos a ver eso. Bueno, generalmente, vuelvo a repetir, en las infecciones o en las enfermedades infecciosas producidas por parásitos es necesario y se utilizan medios auxiliares para poder llegar a confirmar, ¿no? Y ahí interviene fundamentalmente el laboratorio clínico. Yo me muevo para mantener el... Bueno, generalmente por el estudio de la materia fecal, silencio para que podamos no se distraigan. La muestra emitida espontáneamente de la materia fecal para el examen coprológico, ¿no? Pues se recoge, ya es norma de que haya recipientes justamente descartables con tapa de rosca, limpios y secos. La muestra de materia fecal se recomienda en el laboratorio que no debe mezclarse con orina, no, sino directamente tiene que ser batida. Y para eso, en algunos casos, vale la pena mencionar, Botero también menciona la conservación, la utilización por la refrigeración. Muchas veces, si por ejemplo hay una dificultad en la obtención de la muestra de materia fecal de un niño, pues la mano era a las 10, 11 de la noche, muchas veces un poco difícil poder moverse en zonas periféricas de la ciudad. Entonces, para eso justamente puede conservar la muestra y llevar al día siguiente. Preparación sellada. Existen algunos laboratorios de primero o segundo nivel donde pueden sellar la muestra para que llegue directamente al laboratorio. Y la utilización de formol y reactivo de MIT, que son dos reactivos. ¿Para qué? Cuando en algún momento se hacen por ejemplo, lo que son estudios parasitológicos en población, se tienen que dar los rasgos a los pacientes, explicarles bien para que puedan depositar la muestra, se conserve y después se retire 50, 60, etc. ¿Ya? Es lo que muchas veces se ha hecho y se hace también. Cuando llega una muestra al laboratorio, va a haber un examen macroscópico, en cual el laboratorista, por ejemplo, va a determinar la consistencia de las heces. De acuerdo a la característica líquida, blanda y dura, se puede tomar en cuenta. El color anormal, muchas veces es cuando las heces son oscuras o hay presencia bastante cantidad de sangre. Inclusive muchas veces cuando el paciente elimina, por ejemplo, en las evacuaciones, gran cantidad de muestra de materia fecal, mucha sangre, el término está en los libros como melena, una hemorragia de estigma. Y blanco, hay algunas, por ejemplo, muestran que no tienen ese color, blanquecina. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una alteración dentro del metabolismo. En algunos casos, el factor que puede mayormente tomarse en cuenta es cuando hay un problema de una pancreatitis. ¿Ya? Algo así. El examen microscópico, ya la microscopía permite identificar huevos, larvas, etc. Y para esto
dentro de lo que después ya haremos, les voy a poner después una lista en la pizarra, ¿no? Lo que vamos a hacer después son los temas, distribuir por grupos, colocar los temas, sortear, no es que el 1, 2, 3, ver el orden, como tiene que ser, para que vayan. Hay diferente material que se aplica, aplicadores de madera, portaobjetos, rotuladores, etc. Esto yo he pasado también en la diapositiva para que al momento ayuden a preparar la exposición, preparen, revisen, etc. el grupo correspondiente, ¿no? Para que no tengan dudas, ¿no? Generalmente el examen directo, la materia fecal en los blancos correspondientes con el palito de madera y se colocan los portaobjetos. Aquí es una parte donde, por ejemplo, primero se colocan dos sustancias, solución fisiológica y lugar. Muchas veces, ¿por qué se coloca solución fisiológica y se coloca la muestra de esa? Que permite en cierta forma ver la movilidad de los aparatos. Muchas veces, por ejemplo, los protozoarios van a tener una movilidad y después el Lugol va a fijar y va a permitir un poco ya tener una idea de la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Para eso se emplea esto. Voy a pasar en forma más dinámica para que podamos hacer. Posteriormente se lleva al microscopio, el laboratorista, el bioquímico, etc. va a observar las muestras, ¿no? Algunas veces, por más destreza que tenga, requiere en muchos casos lo que es la utilización de métodos de concentración. Voy a pasar un poco rápido esto porque después ustedes mismos van a revisar en su momento y van a ver que se emplea una gran cantidad de material. ¿Cuál es el objeto? Esta técnica permite en cierta forma que al final en un tubo de centrífuga se coloque, por ejemplo, el éter, y estos son restos fecales o con solución de hormón salino y los sedimentos. ¿Dónde vamos a identificar los parásitos? En el sedimento, ¿no? De todos modos, aparte de lo que yo estoy pasando, ¿no? En general, el libro de Botero, en el último capítulo, ya hay técnicas de laboratorio. Entonces, muy claramente, muy concretamente está. Puedo abrir yo uno de los buscadores, puedo encontrar en internet, no hay problema. Pero de todos modos es bueno porque las primeras exposiciones son muy concretas, no tienen que ser muy largas. Y acá está un poco el procedimiento, la técnica de Ricci o de centrifugación con formolete, ¿no? El tubo se coloca solución fisiológica más formol, se coloca la muestra, se mezcla, se coloca un embudo, se filtra un segundo tubo, se añade ya sea éter o gasolina, porque muchas veces el éter tiene cierta dificultad de conseguir, se mezcla bien, se centrifuga, ¿no? Y al final se obtienen los diferentes gradientes de concentración. Se desecha todo el sobredelante y luego con una pipeta voy a colocar la muestra en el fondo del, ¿no? Muy bien. Voy a hablar en algunas oportunidades, y normalmente vamos a expresar lo que se refiere a la técnica Barman, que es un método de separación de larva que se utiliza principalmente en lo que viene a ser, por ejemplo, la búsqueda de controles temporales. ¿Ya? Y entonces se tiene que concentrar la larva. Dos procedimientos, el procedimiento convencional que se ha utilizado hasta hace algún tiempo, pero después se ha desarrollado lo que es el método en copa de lumbreras, ¿no? Perfectamente para que pueda ver. También, bueno, el Botero está el detalle, se puede poner, se puede esquematizar, no hay ningún problema, ¿no? Acá el soporte, el embudo, acá hay un tubo de goma con una pinza que permite que se basa mucho en lo que es aplicar agua caliente y migración de las larvas a la porción inferior de la copa de ¿no? Acá está todo el material que se emplea, no voy a entrar con tanto detalle, pero ustedes lo tienen, todos lo tienen, ¿no? Todos han recibido la información en el teléfono. Sí. No hay problema. Ustedes lo agarran, la amplían, verifican, no hay ningún problema, ¿no? Todo este material que se emplea, que se puede mencionar, pueden utilizar la misma diapositiva, no hay ningún problema, ¿no? El procedimiento, claramente, colocar agua caliente, ¿no?
se coloca acá hay una rejilla, etcétera, una gasa para poder colocar la porción de la muestra. Generalmente el agua es unos 35 grados, antes se empleaba 42 grados, pero en este caso está mostrando, pero en la copa de lumbreras generalmente ya es una copa de vidrio, entonces ya justamente se ha aumentado y se ha mejorado, digamos, la calidad y poder realizar una prueba directamente a un grupo de población, ¿no? De todos modos, cuando estemos hablando de estrongiloides, hay un video de unos 15 o 20 minutos, ¿no?, de la utilización y la realización de un trabajo de investigación, por ejemplo, en Bolivia sobre estrongiloides, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es la técnica Graham, ¿no?, para el diagnóstico de ocirio vermiculario. ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda al respecto? ¿No? De todo modo, lo que me parece muy bien es que todos estén concentrados en lo que yo estoy hablando, que no nos distraigamos para poder captar, ¿no? Pues de todos modos, se capta y después uno revisa y no hay duda al respecto. El parásito realmente se localiza en el intestino grueso y, ¿qué es lo primero? El parásito adulto hembra, ¿no?, de la larva, la hembra migra a la región perianal y deposita los huevos en la región perianal. Por eso que habitualmente no se puede emplear un examen mastológico porque no vamos a identificar. Es más difícil, ¿no? Y entonces para eso se utiliza lo que es el método de la cinta engomada de Graham. Está bastante bien descrito en el capítulo de su. ¿Qué es lo que se utiliza? Un portaobjeto, ¿no? Se coloca una cinta engomada que sobresalga de los extremos, ¿no? La cinta. Cuando se va a aplicar, se coloca sobre el portaobjeto, ¿no?, un palito aplicador de madera, se levanta la cinta, entonces toda la zona del pegamento está sobre el palito externamente. Eso permite, en primer lugar, que no haya contacto de la piel con el vidrio y haya solamente con el palito aplicado. Generalmente en los niños lo que se hace es se coloca en una posición el niño, se abre la nalga y se va tomando muestras alrededor de la región perianal. Una vez que se ha hecho eso, se vuelve, se descarta el palito, se realiza, ¿no?, y posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? La búsqueda de los parásitos, ¿no? Tal vez nosotros vamos a poder identificar las muestras de ociuros en microscopio y muestras de heces. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, las muestras obtenidas que trae la doctora son de pacientes que tienen varios parásitos, multiparasitados, ahí se puede observar, ¿no? Lo importante que es el reconocimiento, la observación, y sobre todo porque en el área preclínica de primer y segundo año, primero han visto otra asignatura, pero también han visto histología y han tenido que observar láminas al microscopio, ¿no? No en todos los casos, aunque sí, por ejemplo, en países como vecinos, Brasil, Argentina, Uruguay, muchas veces el médico tiene acceso al laboratorio o ve en el laboratorio algún tipo de muestras o realiza justamente en su paciente el sembrado en placas, sobre todo porque están de turno el fin de semana, ¿no? Entonces, pero acá en nuestro medio mayormente vamos a aprender esa parte, ¿no? Tal vez va a haber un poquito más también de trabajo laboratorial para el aprendizaje de la muestra y nuestro método. Después tenemos el método de CAPROCAS, que no lo menciono mucho, que es específico también para la búsqueda de huevos de esquistosomas, ¿no? En algún momento se tiene que hacer una coloración de la materia fecal y la figura con hematocilina y la técnica de Ziel-Nielsen modificada, sobre todo para la búsqueda de criptosporidium, ¿no? Porque esto lo vamos a tener que colorear, no muestra solamente el examen pastológico, ¿no? Y hablaré algo de la importancia cuando se comenzó a ver con más interés el criptosporidium. Ya mencioné la coloración de los parásitos sanguíneos como técnicas especiales,
para la búsqueda sobre todo de los partos de la malaria, ¿no? Procedimiento de la gota gruesa, que voy a hablar más adelante, ¿no? Volvemos a ver cómo se hace la toma de muestra del rapado de la lesión para el examen patológico directo en el diagnóstico de la misma, ¿no? Ahí se va a utilizar un colorante, el microscopio, etc., ¿no? Esto no entra en lo que se refiere a lo siguiente. Y la observación de la forma parasitaria, ¿no? Acá está el cultivo que mencioné en el momento, que en muchos casos se observa ese tamaño de lesiones que presentan los pacientes. No es algo armado, ¿no? Sino que muchas veces una úlcera muy grande, la gente que deja avanzar en el lapso de años, y hay que tomar una muestra con una jeringa y luego colocar en un medio cultivo para observar la forma parasitaria, ¿no? Que son las formas bromasticosas. Los test de Lisa, muchas veces vamos a mencionar. Después, en algún momento también, lo que es el PCR, ¿no? Que se utiliza para justamente la ampliación del ácido desoxirribonucleico, y se realiza un proceso de desnaturalización, hibridación y elongación, ¿no? Que también es un método directamente para eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Primero yo voy a ir poniendo los temas que vamos a ir. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la. Voy a ponerla. Pero hacer con una letra buena. Unidad. Como lo cogen es importante. Me faltaba eso. ¿Vieron normas de bioseguridad en microbiología? Sí. Perfecto. Les explicó de el equipo que se tiene que utilizar. ¿Podemos prender la luz, por favor? Así mismo, de los principios, la universalidad, la eliminación de muestras, etcétera, ¿no? Manejo de microscopio. No se entiende, ya vamos. 3. Sí. Bueno, entonces necesito lo siguiente, ¿no? El paralelo 4A son 30 alumnos. Por la final armamos 6 grupos de 5 personas. ¿Ya? Vayan poniendo en una hojita, por favor. 6 personas. Vayan contando. 6 grupos de 5 personas. Entonces 5 por grupo. ¿Ya? Todos ustedes vayan escribiendo para que todos estén. No sé si volverá. No me estaba pasando, yo voy.
Vamos pasando y vamos que vamos a aplicar. ¿Qué significa el cuestionario? En palabras más comunes, un examen teórico de la práctica. Es uno de los pocos, ¿no? Por ejemplo, se pondría, por ejemplo, cuáles son en el manejo del microscopio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los principales objetivos que cuentan? O en el revólver es donde están los objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos se encuentran? ¿No? El manejo del microscopio, en el momento de la bioseguridad, finalmente las normas principales de la bioseguridad. Asimismo también les mostraré eso para que puedan ver, porque de todos modos todo está acá. El microscopio es de 2 diapositivas solamente, pero la seguridad hay la primera parte de lo que es las definiciones, ¿no? Que es lo que se emplea, pero me voy a ir directo, ¿verdad? Principales agentes causantes, agentes biológicos, físicos, químicos, mecánicos. No solamente tenemos, por ejemplo, la bioseguridad para agentes biológicos. Muchas veces para ciertos agentes químicos o agentes mecánicos, el personal que trabaja tiene que emplear algunas de ellas, ¿no? Después viene, por ejemplo, los principios de la seguridad, la universalidad, el uso de barreras, medios de eliminación material. Muchas veces no vamos a describir todo, pero van a surgir las preguntas. ¿Está claro? Y eso van a ir comenzando con su cuaderno individual. El cuaderno hay que manifestar lo siguiente, que sea solamente para la parte de parasitología. Hay algunos alumnos que ponen físico y todo. Resulta que muchas veces se tiene que quedar o lo revisamos con más calma. Entonces, de esos cuadernos corregimos y entregamos la siguiente clase, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Esto sí no es la primera, muchas veces se vuelve un poco atrás, pero esto lo vamos a hacer justamente, transcribir manualmente. Si hay imágenes, se las imprime, etcétera, ¿no? No es bueno que yo tenga y que no tuve el cuadernito y agarro las hojas. Las hojas muchas veces se entreveran, se pierden. Lo ideal es que cada uno tenga un cuaderno. Parece, no es nada complicado, pero ¿cuál es el fin? Los temas que vamos a enseñar en práctica, en teoría no se necesita, vamos a ir realizando en un cuaderno. Entonces, ese cuaderno después nos va a permitir revisar muchas cosas, tener imágenes de los aparatos y poder obtener mejor respuesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Doctor, ¿será que puede dar ejemplos de preguntas de una facilidad técnica de examen directo? Por ejemplo, por decir, por ejemplo, indique el material principal que se emplea para el examen directo. Decir, por ejemplo, qué parásitos puedo identificar con el examen directo, parasitológico. Identificación, de, por ejemplo, de helmintos o formas de reproducción de helmintos, larvas o, si no, huevos, larvas y quistes, ¿no? Después, ¿cuáles son los 3 principales principios de la bioseguridad? En el microscopio óptico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué utilidad tiene o cuáles son los principales objetivos que se emplean? Después, en el caso, la técnica de Rich, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la técnica de Rich? Poder concentrar huevos, larvas y quistes de parásitos. Es bastante fácil. La técnica de Barman, ¿cuál es la utilidad? O es justamente el poder identificar las larvas de Trochoides recurrentes, ¿no? No es nada complicado, ¿no? Es así, porque eso, pero también no vamos a dar, vamos a esperar un poquito más adelante, ¿no?
no vamos a tomar examen en unos días, sino es importante que podamos hacer esto. Están todos en grupo, ¿verdad? Lo importante es que puedan ir trabajando, que realicen la presentación, la pueden hacer por un lado. Ahora, también siempre lo hemos hecho, la nota es individual, no es que agarro al grupo. Siempre hemos hecho, por ejemplo, un pequeño resumen o informe. Esto puede ser hecho ya directamente en computadora, no requiere más, ¿no? El informe, porque en el informe los integrantes del grupo, el tema, porque después eso es lo que voy revisando y vamos ya verificando se ha presentado y para ir tomando en cuenta la actividad que se va a desarrollar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Claro. Ah, claro, toma apuntes en la tabla, ¿no? El cuaderno es para ir haciendo las